Si uno se pone a pensar un momento, hay palabras que se han vuelto increíblemente populares en nuestra época. Palabras que aparecen en todas partes, en libros de autoayuda, en videos de TikTok, en frases que alguien comparte en Instagram a las 2 de la mañana después de una ruptura amorosa. Una de estas palabras es amor propio. El amor propio está en todos lados. Nos dicen que debemos tenerlo, que debemos cultivarlo. Nos advierten que si no lo tenemos todo en nuestra vida, va a salir mal. Si no te amas a ti mismo, nadie más lo hará. Es una frase que probablemente has escuchado muchas veces. Y es interesante porque tiene algo de verdad, pero también algo de simplificación. Porque cuando uno escucha esta frase, inevitablemente aparece una pregunta bastante razonable. ¿Y cómo se supone que se hace eso? ¿Cómo se construye algo tan grande como el amor propio? Porque claro, decir quiérete más suena muy bien, pero en la práctica es un poco como decirle a alguien que está triste, bueno, pues deja de estar triste. No funciona así. La experiencia humana es mucho más compleja. Hola, soy Viridiana Martínez, psicóloga social, y te doy la bienvenida a Vida Psicosocial, un espacio donde exploraremos cómo nuestras creencias, relaciones y experiencias influyen en la forma en que entendemos nuestra vida y a nosotros mismos. Porque lo que vivimos también nos construye. El día de hoy vamos a hablar sobre el problema con el amor propio. Ahora bien, lo interesante es que el concepto de amor propio no es nuevo. De hecho, filósofos y pensadores llevan siglos hablando de algo parecido. Por ejemplo, el filósofo Aristóteles decía algo que puede sonar sorprendente hoy en día. Amarse a uno mismo es el principio de toda amistad. Cuando Aristóteles decía esto, no estaba pensando en el narcisismo ni en la vanidad. Estaba hablando de algo mucho más profundo, de la idea de que la relación que tenemos con nosotros mismos influye profundamente en la forma en que nos relacionamos con el mundo, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones y con la manera en que interpretamos lo que nos ocurre. En otras palabras, la manera en que nos tratamos por dentro termina moldeando gran parte de nuestra experiencia de vida. Pero aquí aparece algo interesante. Porque cuando en la actualidad hablamos de amor propio, muchas veces lo hacemos como si fuera algo muy sencillo, como si bastara con cambiar la mentalidad, como si un día despertáramos, nos miráramos al espejo y dijéramos, hoy decidí tener amor propio. Y ya, problema resuelto. Pero cualquiera que haya vivido un poco sabe que la vida no funciona exactamente así. Las personas no cambiamos de un día para otro. No reescribimos nuestra historia personal con una sola decisión. Porque la forma en que nos vemos a nosotros mismos no surge de la nada, se va formando poco a poco a través de experiencias, a través de relaciones, a través de momentos que nos marcan. Aquí es donde la psicología social aporta una mirada particularmente interesante. Desde esta perspectiva, sabemos que la identidad no es algo que se construya únicamente dentro de la cabeza de una persona. También se construye en relación con el mundo, con la familia en la que crecimos, con la cultura que nos rodea, con las expectativas que existen sobre quién deberíamos ser. El sociólogo Charles Horton Cooley propuso hace más de un siglo una idea muy interesante llamada el yo espejo. Básicamente planteaba que gran parte de la imagen que tenemos de nosotros mismos se forma observando cómo reaccionan los demás ante nosotros. Es decir, en cierto sentido aprendemos quiénes somos mirando el reflejo que aparece en los demás. Si una persona crece escuchando constantemente que es capaz, que es valiosa o importante, es mucho más probable que construya una relación más amable consigo misma. Pero si alguien crece escuchando lo contrario, el proceso puede ser mucho más difícil. Por eso el amor propio no suele aparecer como un botón que simplemente encendemos. Es más bien algo que se va construyendo lentamente
a veces con tropiezos, a veces con momentos de duda, incluso con crisis que nos obligan a replantearnos muchas cosas. Y esto es importante decirlo porque vivimos en una época donde muchas ideas sobre el bienestar emocional se presentan como soluciones rápidas, como si la vida fuera una especie de tutorial de 5 pasos, pero si algo nos muestra la experiencia humana es que las cosas importantes rara vez funcionan así. El amor propio no es una frase, no es un eslogan, no es una afirmación positiva pegada en el espejo del baño. El amor propio es una relación. La relación que cada persona construye consigo misma a lo largo de su vida. Una relación que, como todas las relaciones importantes, se transforma con el tiempo, se cuestiona, se rompe, se reconstruye y a veces se aprende casi desde cero. Quizá por eso el escritor Oscar Wilde decía una frase que suena provocadora, pero que tiene algo de verdad. Decía: amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida. Ahora, claro, como todo romance largo, ese también tiene sus momentos complicados. Hay días en los que uno se lleva bien consigo mismo y hay días en los que no tanto. Pero justamente por eso vale la pena detenernos a pensar en esta idea, porque comprender cómo se construye el amor propio no es solamente una cuestión de autoestima. También es una forma de entender mejor nuestras decisiones, nuestras relaciones y las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Y quizá la pregunta más interesante no sea simplemente ¿tengo amor propio?, sino más bien esta otra. ¿Qué tipo de relación tengo conmigo mismo y de dónde viene? Hay algo curioso que ha pasado con el concepto de amor propio en los últimos años. Se ha vuelto extremadamente popular, pero al mismo tiempo se ha vuelto extremadamente confuso. Si uno mira con atención la forma en la que se habla del amor propio en redes sociales, pareciera que es algo relativamente sencillo, algo como una decisión personal, un acto de voluntad, como si un día despertáramos, nos preparáramos un café, miráramos por la ventana y dijéramos: hoy decidí tener amor propio. Y listo, problema resuelto. La vida emocional aparentemente arreglada. Pero la realidad humana rara vez funciona de esta manera. Y esto es algo importante decirlo porque muchas veces los discursos contemporáneos sobre bienestar emocional terminan simplificando demasiado cosas que son profundamente complejas. En redes sociales, por ejemplo, el amor propio suele presentarse de formas muy particulares. Se asocia con frases como: si no te valoran, te vas. No aceptes menos de lo que mereces. O te aman como eres o no te merecen. Ahora, no me malinterpreten. La idea de poner límites es importante. La idea de reconocer nuestro valor también lo es. Pero el problema aparece cuando conceptos complejos se reducen a frases de 10 palabras que supuestamente explican toda la vida emocional de una persona. Porque la vida no funciona como una plantilla de Instagram. Aquí aparece algo que varios investigadores han señalado. Vivimos en una cultura profundamente individualista. El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de esto cuando describía la sociedad contemporánea como una modernidad líquida, una sociedad donde muchas cosas que antes eran estables, las relaciones, las comunidades, las instituciones, se han vuelto mucho más frágiles y cambiantes. En este contexto, muchas responsabilidades que antes eran compartidas por la comunidad ahora recaen casi por completo en el individuo. Y eso incluye también la responsabilidad de ser feliz, de estar bien emocionalmente, de construir una buena vida. El problema es que cuando toda responsabilidad recae en el individuo, también aparece una trampa muy particular. Si algo en tu vida no funciona, entonces, aparentemente, la culpa también es solo tuya. Si tus relaciones no funcionan, es porque no tienes suficiente amor propio. Si te sientes inseguro, es porque no has trabajado lo suficiente en ti. Si te duele algo emocionalmente, es porque no has aprendido a soltar. En otras palabras, el discurso contemporáneo del amor propio a veces se convierte en algo muy parecido a una exigencia.
una especie de mandato emocional. Tienes que estar bien, tienes que tener autoestima, tienes que saber poner límites, tienes que tener claridad emocional. Y si no lo logras, bueno, aparentemente el problema eres tú. Ahora, si lo pensamos con calma, esto es un poco extraño, porque la vida humana nunca ha sido un proyecto completamente individual. Somos seres profundamente sociales. De hecho, gran parte de lo que somos se construye precisamente en relación con los demás. El psicólogo Lev Vygotsky lo explicaba de una forma muy interesante. Muchas de nuestras capacidades psicológicas se desarrollan primero en lo social y después en lo individual. Primero ocurren entre personas y después ocurren dentro de nosotros. Esto significa que nuestra autoestima, nuestra identidad y nuestra relación con nosotros mismos también están profundamente influenciadas por el contexto en el que vivimos, por las relaciones que tenemos, por las experiencias que atravesamos, las historias que hemos vivido. Es decir, no aparecen en el vacío. Pensemos en algo muy cotidiano. Imaginemos a alguien que creció en un entorno donde constantemente escuchaba frases como: eres muy sensible, no exageres, así no vas a lograr nada. O la clásica frase latinoamericana que muchos hemos escuchado alguna vez: deberías ser más como tu hermano o tu hermana. Ese tipo de experiencias no desaparecen mágicamente porque un día alguien nos diga: ten amor propio. Las historias emocionales dejan huellas y esas huellas forman parte del proceso de construir quiénes somos. Por eso muchas veces los discursos simplificados sobre amor propio generan algo curioso. En lugar de ayudar a las personas, terminan haciéndolas sentir peor. Porque cuando alguien que ha vivido experiencias difíciles escucha constantemente que debería quererse más, puede aparecer una sensación muy frustrante, algo así como: si todo depende de mí, entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? Y esa pregunta, en lugar de abrir comprensión, a veces abre culpa. Aquí vale la pena recordar algo que decía el psicólogo humanista Carl Rogers, que es una de las figuras más importantes en el estudio de la autoestima. Bueno, Rogers observó que las personas desarrollan una relación más sana consigo mismas cuando experimentan algo que él llamó aceptación positiva incondicional. Es decir, cuando en algún momento de su vida alguien las ha mirado con genuina aceptación, no con exigencias, no con comparaciones, sino con una forma de reconocimiento profundo. Esto nos recuerda algo importante. El amor propio no surge únicamente de decisiones internas, también se nutre de experiencias relacionales, de vínculos, de encuentros humanos que nos permiten vernos de otra manera. Así que cuando hoy escuchamos hablar tanto de amor propio, tal vez vale la pena hacer una pausa y preguntarnos algo más profundo. No solamente qué significa quererse a uno mismo, sino también cómo se construye realmente esa relación. Porque detrás de esa pregunta suele haber algo mucho más grande: historias personales, experiencias, vínculos y contextos que también forman parte de la ecuación. Y justamente ahí es donde la psicología social puede ofrecernos una mirada distinta, una mirada que no pone toda la carga sobre el individuo, sino que intenta comprender cómo nuestra historia, nuestras relaciones y nuestro entorno también participan en la manera en que aprendemos a mirarnos a nosotros mismos. Hay una idea muy extendida en la cultura popular que dice algo así como: la autoestima está dentro de ti, y aunque esta frase tiene una parte de verdad, también es profundamente incompleta, porque si observamos cómo se forma realmente la autoestima, describimos algo muy interesante. La relación que tenemos con nosotros mismos no aparece en el vacío, se construye a lo largo del tiempo, en interacción con otras personas, en experiencias concretas, en pequeños momentos que, vistos individualmente, pueden parecer insignificantes, pero que juntos van formando algo mucho más grande: la historia que tenemos sobre quiénes somos. Pensemos en algo muy cotidiano. Un niño llega emocionado a mostrar un dibujo. Si el adulto lo mira con interés y dice: «¡Qué bonito te quedó!», probablemente ese niño empieza a registrar algo muy importante: lo que hago tiene valor.
Pero si la respuesta es, eso está mal pintado, ay, te saliste de la raya, mira cómo lo hizo tu primo, él sí lo hizo bien. Entonces el mensaje que puede empezar a formarse es muy distinto. Y no porque haya una sola frase que defina la vida emocional de alguien, sino porque esas pequeñas interacciones se repiten muchas veces a lo largo del tiempo. El psicólogo Albert Bandura hablaba de algo parecido cuando estudiaba cómo se desarrolla la autoeficacia, es decir, la creencia que tenemos sobre nuestra capacidad para hacer cosas. Bandura encontró que nuestras creencias sobre lo que somos capaces de hacer se construyen a partir de 4 grandes fuentes: nuestras experiencias de éxito o fracaso, lo que vemos hacer a otras personas, lo que otros nos dicen sobre nosotros y las emociones que experimentamos en esos procesos. En otras palabras, nuestra percepción de nosotros mismos se construye en interacción con el mundo. Ahora bien, si trasladamos esto a la vida cotidiana, podemos empezar a ver cómo la autoestima se va formando en distintos escenarios: la familia, la escuela, los amigos, la cultura, las comparaciones sociales. Por ejemplo, en muchas familias latinoamericanas existe algo muy común que probablemente muchos hemos escuchado. Tu hermano sí salió bueno para las matemáticas, tu prima sí es bien aplicada, tu primo sí es bien trabajador, que curiosamente siempre viene acompañado de una pausa incómoda antes de mencionar nuestro nombre. Ese tipo de comparaciones, aunque a veces se dicen sin mala intención, pueden ir dejando pequeñas marcas en la forma en que alguien se percibe a sí mismo, porque empiezan a instalar una idea muy silenciosa: tal vez yo no soy tan bueno como los demás. Algo parecido ocurre en la escuela. La escuela no solo enseña matemáticas o historia, también enseña de manera indirecta quién parece tener valor y quién parece quedarse atrás, quién recibe reconocimiento, quién es ignorado, quién es etiquetado como inteligente, problemático, flojo, inquieto. Y esas etiquetas, cuando se repiten lo suficiente, pueden convertirse en algo más que palabras, pueden convertirse en identidades. El sociólogo Irving Goffman estudió precisamente cómo las etiquetas sociales pueden influir en la identidad de las personas. Él hablaba del estigma, es decir, de esas marcas sociales que hacen que alguien sea percibido de cierta manera por los demás. Y lo interesante es que muchas veces, cuando una etiqueta se repite durante mucho tiempo, la persona termina incorporándola a su propia historia. No porque sea necesariamente verdadera, sino porque se volvió parte del guión social que ha escuchado sobre sí misma. Por eso, cuando hablamos de autoestima, estamos hablando en realidad de algo mucho más complejo que una actitud mental. Estamos hablando de una historia hecha de recuerdos, de experiencias, de vínculos, de momentos de reconocimiento y también de momentos de rechazo. La escritora Maya Angelou, espero estarlo pronunciando bien, decía algo muy interesante: las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y esto aplica muchísimo en la construcción de la identidad, porque muchas veces no recordamos exactamente qué pasó en ciertas situaciones de nuestra infancia o adolescencia, pero sí recordamos cómo nos sentíamos en ellas, si nos sentíamos vistos, si nos sentíamos ignorados, si nos sentíamos suficientes o constantemente evaluados. Todo esto va formando lo que podríamos llamar la narrativa interna, esa voz interior que aparece cuando enfrentamos desafíos, cuando intentamos algo nuevo, cuando cometemos un error. Esa voz puede decir cosas como: seguro no voy a poder, esto no es lo mío, o al revés, ¿no? Tal vez puedo intentarlo. Y aquí aparece algo muy interesante, porque muchas veces pensamos que esa voz interior es completamente nuestra, pero si prestamos atención, descubrimos que muchas de esas frases las escuchamos primero en alguien más. A veces era un profesor, a veces un padre o una madre, a veces un comentario aparentemente casual, a veces una experiencia de humillación o de reconocimiento que quedó grabada. Por eso, cuando alguien dice solo necesitas amor propio, la respuesta honesta desde la psicología social sería algo como: sí,
pero también necesitamos entender de dónde viene la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque comprender nuestra historia no es un ejercicio de culpa, es un ejercicio de conciencia. Y esa conciencia puede ser muy poderosa porque cuando empezamos a entender cómo se formó la manera en la que nos vemos, también empezamos a abrir la posibilidad de transformarla. No de manera instantánea, no como un truco motivacional, pero sí como un proceso humano, un proceso que implica mirar nuestra historia con más claridad y con un poco más de compasión. Si uno observa con atención la cultura actual, aparece algo bastante curioso. Vivimos en una época donde constantemente se nos habla de autoestima, bienestar emocional y amor propio. Nunca antes se habían publicado tantos libros sobre desarrollo personal, nunca antes se habían producido tantos podcasts sobre crecimiento emocional. Nunca antes habíamos escuchado tantas frases motivacionales recordándonos que debemos valorarnos, cuidarnos y poner límites. Y sin embargo, nunca antes tantas personas habían reportado niveles tan altos de ansiedad, inseguridad y agotamiento emocional. Es una paradoja interesante. Por un lado, el discurso cultural nos dice que debemos querernos más, pero por otro lado, el mismo contexto social produce constantemente experiencias que pueden erosionar esa relación con nosotros mismos. Pensemos, por ejemplo, en algo muy cotidiano, las redes sociales. Las redes sociales tienen algo fascinante desde el punto de vista psicológico. Son espacios donde las personas muestran fragmentos muy específicos de su vida. Normalmente los más luminosos, los más exitosos, los más estéticamente agradables, lo cual tiene sentido. Nadie abre Instagram para publicar una foto titulada "Hoy tuve una crisis existencial mientras pagaba la tarjeta de crédito", aunque probablemente sería un contenido mucho más honesto. El problema aparece cuando nuestro cerebro empieza a comparar nuestra vida completa con los momentos editados de otras personas. El psicólogo Leon Festinger propuso en los años 50 una teoría llamada teoría de la comparación social. Básicamente planteaba que los seres humanos tenemos una tendencia natural a evaluar nuestra vida comparándola con la de otras personas. Esto es algo muy humano, siempre ha existido, pero el entorno digital ha amplificado este proceso de una forma bastante radical, porque ahora no nos comparamos solo con las personas que viven cerca de nosotros, nos comparamos con miles, a veces millones, de personas que parecen más exitosas, más productivas, felices, disciplinadas, organizadas y hasta más guapas. Esto genera algo que muchos investigadores han observado en los últimos años, una sensación constante de estar quedándonos atrás, como si la vida fuera una carrera invisible, una carrera en la que todos parecen avanzar excepto uno mismo. A esto se suma otra característica muy particular de nuestra cultura, la cultura del rendimiento. El filósofo Chul Han ha escrito mucho sobre esto. Él describe la sociedad contemporánea como una sociedad de rendimiento, una sociedad donde constantemente se nos pide producir más, mejorar más, optimizarnos más, ser más eficientes, más exitosos, más disciplinados, más conscientes, más saludables, más equilibrados y curiosamente también más felices. El problema es que cuando todo en la vida se convierte en un proyecto de mejora permanente, aparece una sensación muy particular, la sensación de que nunca es suficiente. Siempre podrías estar haciendo más, siempre podrías estar creciendo más, siempre podrías estar trabajando más en ti mismo, y eso incluye también el amor propio. De pronto el amor propio deja de ser una experiencia humana compleja y se convierte en otra meta que debemos alcanzar, otra habilidad que debemos dominar, otra área donde aparentemente deberíamos estar funcionando perfectamente. Lo curioso es que cuando algo tan humano como la relación con uno mismo se convierte en un objetivo de productividad, puede generar el efecto contrario, porque entonces aparece otra presión más. Ahora no solo tienes que trabajar, también tienes que ser feliz. No solo tienes que ser responsable, también tienes que tener autoestima. No solo tienes que resolver tus problemas, también tienes que sanar. Y si no lo logras, bueno, aparentemente el problema vuelve a ser individual. El escritor Alain de Botton señala algo muy interesante sobre esto.
Dice que en las sociedades modernas el fracaso se vuelve especialmente doloroso porque vivimos con la idea de que cada persona es completamente responsable de su destino. En otras palabras, si todo depende de ti, entonces cualquier dificultad también parece depender solo de ti. Pero la vida humana es más compleja que eso. Las personas vivimos en contextos sociales, en estructuras culturales, en realidades económicas, en historias familiares, en experiencias colectivas que también influyen en nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Por eso, cuando hablamos de amor propio, desde una mirada psicosocial, no podemos reducirlo a una decisión individual. No se trata simplemente de cambiar la mentalidad, se trata también de entender el entorno que habitamos, los mensajes que recibimos, las expectativas que nos rodean, las comparaciones constantes en las que vivimos. Porque a veces el problema no es que una persona no tenga suficiente amor propio, a veces el problema es que está intentando construirlo en un contexto que constantemente le dice que no es suficiente. Y entender esto puede ser liberador, no porque nos quite toda la responsabilidad de nuestra vida, pero sí porque nos permite mirar nuestra experiencia emocional con más honestidad, con más contexto y quizá con un poco más de amabilidad hacia nosotros mismos. Si hay algo que hemos visto a lo largo de este episodio, es que el amor propio es una idea mucho más compleja de lo que normalmente se presenta. No es una frase motivacional, no es una decisión instantánea y tampoco es una cualidad que algunas personas tienen, mientras otras aparentemente carecen de ella. Más bien, el amor propio parece ser algo mucho más humano que eso, una relación. La relación que cada persona construye consigo misma a lo largo del tiempo. Y como ocurre con cualquier relación importante, esa relación también tiene una historia hecha de experiencias, de palabras que escuchamos en distintos momentos de la vida, de miradas que nos hicieron sentir reconocidos o ignorados, de comparaciones, expectativas, vínculos, contextos, de pequeñas escenas que quizá ocurrieron hace muchos años, pero que todavía influyen en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos hoy. Por eso, cuando alguien dice simplemente necesitas tener más amor propio, muchas veces esa frase se queda corta. No porque la intención sea mala, sino porque la relación que tenemos con nosotros mismos no aparece de la nada. Se forma lentamente, en el tiempo, en la experiencia, en la interacción con el mundo. El psicólogo Carl Rogers decía algo muy interesante sobre esto. Decía que la curiosa paradoja en la vida es que cuando una persona se acepta a sí misma tal como es, entonces puede empezar a cambiar. Y esta idea tiene algo profundamente humano porque muchas veces creemos que para mejorar primero debemos criticarnos más, exigirnos más, presionarnos más. Pero lo que muchos estudios psicológicos han demostrado es que el cambio profundo suele aparecer en contextos donde existe comprensión, no solo exigencia. Esto no significa que la vida deba ser cómoda todo el tiempo, ni que no debamos responsabilizarnos de nuestras decisiones. Significa algo más sencillo y a la vez más difícil. Aprender a mirarnos con más honestidad, con más contexto y quizá con un poco más de compasión. El escritor Hermann Hesse escribió una frase que captura muy bien esta idea. Tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Y esas barreras muchas veces no aparecen porque queramos tenerlas, aparecen porque fuimos aprendiendo a vernos de ciertas maneras a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestras experiencias. Por eso, comprender nuestra historia personal puede ser un paso muy importante, no para quedarnos atrapados en el pasado, sino para entender de dónde vienen ciertas voces internas, ciertas inseguridades, ciertas dudas, porque cuando algo se ve comprensible, también se vuelve más transformable y quizá ahí está una forma más realista de pensar el amor propio, no como un estado perfecto al que llegamos un día, sino como un proceso en el que poco a poco vamos aprendiendo a tratarnos de una manera un poco más consciente, un poco más justa y tal vez un poco más amable, porque al final del día todos vivimos con la misma persona durante toda nuestra vida, nosotros mismos. Y la forma en la que nos hablamos, nos juzgamos o nos acompañamos en los momentos difíciles termina teniendo un impacto profundo en la manera en que vivimos nuestra experiencia. Así que quizá una pregunta interesante para dejar abierta al terminar este episodio no sea simplemente ¿tengo amor propio?,
sino algo un poco más amplio, algo como qué tipo de relación tengo conmigo mismo y cómo se fue construyendo a lo largo de mi historia. En los próximos episodios de Vida Psicosocial vamos a seguir explorando muchas de estas preguntas. Vamos a hablar de emociones, de identidad, de vínculos, de cultura y de esas experiencias humanas que muchas veces no sabemos bien cómo nombrar, pero que forman parte de la vida de todos. Porque comprender nuestra historia no significa tener todas las respuestas, pero sí puede ayudarnos a mirar nuestra vida con más claridad. Y desde ahí empezar a construir nuevas maneras de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Si este episodio te hizo pensar en algo de tu propia historia, puedes compartirlo con alguien a quien también le interese reflexionar sobre estos temas. Y si quieres seguir explorando estas conversaciones, puedes suscribirte a Vida Psicosocial. Nos escuchamos en el próximo episodio.